El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de un estímulo fiscal que no es nuevo, realmente no es nuevo y sí en algún momento tuvo algunas intermitencias, es decir, que algunos ejercicios no se permitió su aplicación, pero esto sí ya tiene muchos años desde la ley vieja, incluso para todos aquellos que la estudiaron todavía en la carrera, pues sí, recordarán cuando lo vieron en clase, la deducción inmediata de inversiones en activos fijos. Esto estaba en la ley del impuesto sobre la renta, era parte de la ley. Después lo quitaron y después se convirtió en una facilidad, en un estímulo fiscal a través de decretos o a través de la propia ley de ingresos de la Federación. Pero actualmente sigue vigente, sigue aplicándose a través de estos decretos precisamente. En el año 2016, incluso todavía para 2017, eso estaba a través de una disposición transitoria. Bueno, no recuerdo si transitoria o de vigencia temporal, que permitía en la propia ley aplicar deducción inmediata de inversiones en activos fijos. Hace muchos años esta deducción no tenía límite en cuanto a qué tipos de bienes se les puede aplicar. Actualmente no a todos. El hecho es que esto ha dejado de ser llamativo, ya no es un estímulo como tal, como anteriormente existía. De hecho, al principio, cuando se volvió a permitir, era esporádicamente. Cuando, por ejemplo, en alguna situación del país había unos desastres, por ejemplo, naturales, y en esos lugares, no sé si ustedes recuerdan hace algunos años las inundaciones en Tabasco. Eso obligó a que el gobierno creara estímulos para que la gente pudiera reactivar su economía. Y en esos lugares permitió la deducción inmediata de activos fijos. Y bueno, esa es una manera de volver a reactivar este estímulo. Lo hay a través de estos decretos. Debería estar en la ley como parte del texto de la ley y no como una disposición transitoria ni como un estímulo, sino que estuviera permanente en la ley y el que quisiera optar por aplicarlo o no. ¿Qué es lo que pasaba antes? Pues que si tú decidías optar por esta deducción inmediata, había un porcentaje mucho más alto que el que aplicabas generalmente en línea recta y a través de año con año en una tasa específica que aplicabas en el ejercicio, pero no lo deducías todo. Por ejemplo, si, no sé, de un automóvil, un 25% lo podías deducir anualmente, por decirles alguna cantidad, ya, no sé, por el año del 95, 96, a lo mejor del 2000, es posible que la ley te dijera, ¿sabes qué? Puedes aplicar esta deducción inmediata hasta un 85%. Y lo demás ya no lo aplicas. Pero tu beneficio es que lo apliques en un solo año, no te esperes a 4. Y vale la pena para algunos, por ejemplo, que tuvieran maquinaria, mobiliario, que duraban hasta 10 años para deducirse. Entonces ellos optaban por esta deducción inmediata, no esperarse a 10 años, sino en un solo ejercicio. Obviamente no al 100%, pero ya el beneficio es que lo aplicabas en un solo año. Y así había una tasa específica para cada uno de los bienes de activos fijos. Ese era el estímulo, esa era la facilidad, el beneficio de que tú lo pudieras aplicar en un solo año. Y no había límites. Anteriormente no había límites. No había límites en cuanto a qué tal si la mayoría de mis activos son equipo de transporte y no lo puedo deducir de manera inmediata. Y anteriormente podía. A lo mejor el activo más valioso era mi edificio y anteriormente sin ningún problema. Y hoy dependo
de que este estímulo me lo permita. Pues es así como he evolucionado esta facilidad para los contribuyentes, este beneficio y llámese por parte de la autoridad un regalo, que no debería ser así. Yo creo que es algo que ya debería estar como parte de lo que el contribuyente puede tomar para poder beneficiarse. No es evadir el fisco, es beneficiarse, porque a final de cuentas es un beneficio, lo otorga el gobierno, pero controla a quien lo aplica. ¿Ok? Esta deducción inmediata para este año 2017 y 2018 aparece en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 18 de enero del 2017. Repito, ya estaban en disposiciones transitorias para el año 2016 y 2017, pero se emite este decreto y dice: decreto por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo para las micro y pequeñas empresas. O sea que está limitado, no cualquiera puede aplicar este beneficio. Vamos a ver algunos límites que aplican para quienes quisieran beneficiarse. Aquí lo curioso es esto: habla bienes de activo fijo, no dice inversiones. Acuérdense que las deducciones se dividen en gastos, inversiones, y algunos autores lo dividen en una tercera clasificación que es costo. ¿Por qué? Porque los gastos se pagan y esa es su deducción. Las inversiones permanecen, por eso es que no se deduce al 100%. Bueno, no en el primer ejercicio. Y el costo solo cuando vendes, para tener concordancia entre el ingreso y la salida de la mercancía. Aunque también la crítica es: pues, si yo ya lo pagué, ya lo compré, ya erogué. Los gastos se erogan, el costo y las inversiones no. Bueno, sí se pagan, pero no se deducen por su erogación, sino por la tasa máxima, y el costo por la venta, por la salida de esa mercancía. ¿Ok? Pues bien, dice aquí, artículo primero de este decreto: los contribuyentes que tributen en los términos de los títulos 2 o 4, capítulo 2, sección 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, personas morales de régimen general, personas físicas con actividades empresariales, que hayan obtenido ingresos propios de su actividad empresarial en el ejercicio inmediato anterior hasta por 100 millones de pesos, podrán optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo en el ejercicio en el que se adquieran, deduciendo la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión únicamente los porcientos que se establecen en este decreto, en lugar de los previstos en los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Estos artículos hablan de las tasas máximas por ejercicio. Y bueno, aquí lo que hay que resaltar es esto. Primero, que sean actividades empresariales, ya seas persona física o persona moral, y que en el ejercicio inmediato anterior hayas obtenido ingresos de hasta 100 millones de pesos. O sea, son para pequeñas y microempresas. Bueno, una que otra media empresa, ¿no? Mediana. Pero ese es el beneficio, limitado solamente a estos que cumplan estos requisitos. Y vamos a ver otros requisitos que limitan su aplicación. Dice aquí: la parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el porcento que se autoriza en este artículo será deducible únicamente en los términos del artículo 3 del presente decreto. Ahora vamos a ver qué pasa con esta diferencia. Y ahora sí, me va a decir cuáles son las tasas máximas aplicables para poder deducir para efectos de este impuesto sobre la renta. Continuando, dice:
La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte, y habíamos dicho esa parte, solo podrá ser deducible en los términos también que este decreto menciona. Te dice, ahorita vamos a ver el artículo donde habla de esta deducción. Y ahora aquí dice: los porcientos por tipo de bien serán, y está separado por rubros. Primero habla de los conceptos de activos, después porcentaje de deducción aplicable al 2017 y 2018. Es decir, que en 2019 dependemos de que otra vez se emita este decreto o que salga en la Ley de Ingresos de la Federación o en una disposición transitoria de la propia ley. Pero mientras, tenemos seguro que 2017 y 2018 va a haber este beneficio. Pero ojo, aquí aplican dos porcentajes que pueden variar. Por ejemplo, dice aquí en el inciso A, tratándose de construcciones: 1. Inmuebles dedicados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, esas que tienen una aplicación especial. 2017, 85%. 2018, 74%. Y luego dice, demás casos, por ejemplo, los inmuebles comerciales, esos dedicados a oficinas, comercios y demás, en 2017 aplicarán un 74% y en 2018 57%. Fíjense, aquí hay un detalle: inmuebles declarados como monumentos arqueológicos. En el Distrito Federal, aquí en la Ciudad de México, hay muchas zonas declaradas como monumentos arqueológicos o artísticos, y desgraciadamente no pueden hacer tan fácil remodelaciones, incluso para reparaciones, porque no se pueden modificar la estructura arquitectónica, y aunque lo utilicen para oficinas, no se pueden modificar. Algunos lo que hacen es dejar la fachada y construir por debajo. Digo por debajo porque por dentro del edificio ya están remodelando, y si no se dan cuenta, después tiran la fachada y ya, no pasó nada, para que no se den cuenta. Y ahí lo que pueden hacer, que no es, a lo mejor no les conviene mucho, pero como monumentos, como inmuebles protegidos, deducirían más, 85% como inmuebles protegidos y 74% como muebles comerciales. Luego dice aquí de los otros bienes, también de activos fijos, el inciso B, tratándose de ferrocarriles, igual que viene en la ley del impuesto sobre la renta en el 34 o en el 35, también en este artículo primero, inciso B, dice tratándose de ferrocarriles, bombas de suministro 63%, vías férreas 74%, carros de ferrocarril 78%, maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles, paravías, gatos de motor y demás 80%, y luego equipo de comunicación, señalización y telemando 85%. Ahorita que veo estos conceptos, imagínense, si ustedes compran un artículo de estos nuevos, el problema lo va a tener el que les va a facturar, porque entonces va a decir, ¿cómo clasifico estos? Gatos de motor para levantar la vía, removedora, insertadora, taladradora. Imagínense que para nosotros ahorita son comunes, para quienes incluso se dediquen a esta industria. Pero cuando nosotros queremos hacer el CFDI, a lo mejor estos ni siquiera están o están inmersos en otro rubro que a lo mejor nada tiene que ver. Es un relajito, pero aquí lo tenemos. Existe esa clasificación con algún nombre que quién sabe cómo le habrán puesto, pero sí es un relajo. Imagínense, el inciso se dice embarcaciones. ¿Quién de ustedes va a comprar un barco? Obviamente dice que para sus actividades. Entonces te tendrías que dedicar a la pesca o algo que tuviera que tener una embarcación, por ejemplo transporte marítimo, para aquellas empresas de transporte, de logística y demás, que dentro de la logística, de la operación de transporte también tengan que embarcar, por ejemplo los contenedores que van en los ferries y que tienen que descargar poco a poco. Esos pequeños transportes serían los que tuvieran este beneficio. En este caso es un 78% en este año, 62% el año que entra.
Luego dice aviones dedicados a la aerofumigación agrícola, un 93%. Computadoras, que estas sí son muy comunes, y estas sí se me hace razonable. Dice computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores, impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de códigos de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo, 94%. Sí se me hace lógico porque acuérdense que estos sistemas generalmente van avanzando y rápido se obsoletan. Ustedes una laptop, ustedes saben que la tasa máxima de ley, de acuerdo al 34 y 35, es del 30%. Es decir, que en 40 meses van a deducir una computadora. O sea, 3 años y unos cuantos meses. 4 me parece. Pero el problema es que terminan esos 3 años y generalmente esas computadoras duran a lo mejor 1 o 2 años más. Muchos los adquieren en arrendamiento y no para esos 3 años, para 1 año. Y después inmediatamente renuevas otro contrato. Entonces, si vas a comprar un equipo y renovar el que ya tienes, que seguramente lo tendrás que vender o mediante una prestación se los vendes a tus trabajadores a precio bajísimo, cuando compres tus computadoras nuevas, obviamente, en un 94% sería tu deducción en el ejercicio. Se me hace adecuado, casi el 100%. O sea, sí es lógico. Inciso F. Dados, troqueles, moldes, matrices y herramiental hasta de un 95%. Yo supongo que por su desgaste, porque no, la verdad es que no conozco la forma de trabajar de estas herramientas. Inciso G. Comunicaciones telefónicas. Torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica, 74%. Sistemas de radio, incluye de transmisión y manejo que utiliza el espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión, de microonda, digital o analógica, torres de microondas o guías de onda, como es de las retransmisiones de comunicación celular, supongo. Es un 82%. Equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de planta interna que no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfoquen hacia las... Bueno, un relajito aquí. Un 85%. Equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de tecnologías distintas a la electromecánica, 93%. Y de los demás, de estos de telecomunicaciones, el 85%. ¿Por qué subí estos porcentajes? Pues yo creo que por la privatización de los servicios telefónicos. Entonces quienes quieran invertir los tienen que estimular, y qué mejor que esta deducción inmediata. Luego dice comunicaciones satelitales. Número 1, segmento satelital en el espacio. Y bueno, viene más texto y es un 82%. Equipo satelital en tierra, 85%. Fracción 2. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en la fracción anterior se aplicarán de acuerdo a la actividad en la que sean utilizados los porcientos siguientes. Y dice en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad, en la molienda de granos, producción de azúcar y sus derivados, en la fabricación de aceites comestibles y en el transporte marítimo, fluvial y lacustre de un 74%. Pero fíjense, pongan atención a esta parte que encierra muchas cosas. Fracción 2, inciso A, en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad, un 74%. ¿Por qué estimularía la deducción inmediata en la producción de energía eléctrica? El pequeño punto aquí era el estímulo en la deducción inmediata de activos utilizados en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad. Habla otros, en este mismo rubro está la molienda de granos, producción de azúcar y demás. Pero en esta parte
Es muy interesante porque está hablando de la producción de energía eléctrica. ¿Y quién produce energía eléctrica aquí en México? Que no se ha liberado al 100% como lo va a hacer el petróleo. Pemex. En México acaba de desaparecer, no tiene pocos años, Luz y Fuerza del Centro, la compañía de luz. Queda la Comisión Federal de Electricidad, una paraestatal, lo cual significa que está abriendo la posibilidad a futuro de la privatización de la energía eléctrica. Estoy haciendo conjeturas de más, porque siendo una empresa del Estado no necesita estos estímulos. ¿Por qué no hay estímulos aquí para Pemex, destinados a Pemex? Hay para exploración, porque sí está abierto al sector público, pero ¿por qué para Pemex no hay? Pues porque no lo necesita. En este caso, de la Comisión Federal de Electricidad, disfrazada porque finalmente es la única ahorita en la fabricación de energía eléctrica. Las demás empresas le trabajan a Comisión Federal de Electricidad. Lo digo porque estuve trabajando mucho tiempo en estas empresas que producen energía eólica. Los reiletes que están en parques eólicos, por ejemplo en Oaxaca, en Manzanillo, en Veracruz y demás. Pues esas empresas son contratadas por la Comisión Federal de Electricidad. La planta nucleoeléctrica que estaba en Laguna Verde era española, de fabricación alemana, marca General Electric. Ya terminó su aplicación, ya dio lo que tenía que dar, pero al final de cuentas era contratada por el Estado. La planta se compró a extranjeros, pero por mexicanos, por empresas mexicanas. Entonces, ¿cuál es la intención aquí? Pues abrir la posibilidad de que haya estímulos ya establecidos para quienes deseen invertir en la generación de energía eléctrica, que hasta ahorita está monopolizado por el Estado. Pues bien, ese sería el de esta producción de energía eléctrica. Producción de metal obtenido en primer proceso 78%, fabricación de pulpa, papel y productos similares 80%, fabricación de partes para vehículos de motor 82%, producción de productos de metal, maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos, elaboración de productos alimenticios y de bebidas excepto granos, azúcar, aceites comestibles y derivados 82%, en el curtido de piel y fabricación de artículos de piel 84%, igual que elaboración de productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos, en la fabricación de productos de caucho y de plástico, en la impresión y publicación gráfica y demás, igual 84%, transporte eléctrico 85%. Y apenas se estableció este año el estímulo para quienes inviertan en vehículos híbridos, esos de impulsión eléctrica, que de 175 pueden deducir hasta 250,000 pesos. Pues el estímulo para ellos, y aquí está también para quienes los adquieran y aparte lo puedan deducir en forma inmediata. Fabricación, acabado y teñido y estampado de productos textiles 86%, industria minera 87%, transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por las estaciones de radio y televisión 90%, restaurantes 92%, industria de la construcción 93%, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca también 93%, investigación de nuevos productos y desarrollo de tecnología en el país 95%. Ojo, aquí está parte también el desarrollo de tecnología en el país, pero este estímulo desgraciadamente no está bien aprovechado por las empresas mexicanas, por algo que México desgraciadamente no desarrolla, no produce tecnología. No lo hace. ¿Por qué? Bueno, hay acuerdos internacionales, en su momento quienes lo recuerden, los tratados de Bucareli, que impedían a México el desarrollo de tecnología y fabricación de maquinaria pesada. Y incluso aquí yo haría esta pregunta: ¿conocen alguna empresa
que desarrolle tecnología? ¿Alguna empresa que fabrique, por ejemplo, automóviles? Empresa mexicana. Necesitamos que vengan a invertir. ¿Pero conocen alguna que produzca propiamente automóviles? Empresa mexicana. ¿Lo hay? Yo creo que no. ¿Alguna empresa mexicana que produzca aviones? Tampoco no la hay. Entonces, ¿cómo se va a aprovechar este beneficio del desarrollo de tecnología? Pues más bien sería un estímulo para aquellas empresas extranjeras que vinieran a invertir en el país, que pudieran pues traer sus plantas o con su tecnología producir aquí en lugar de que se vayan a otros países. Ese sería un estímulo para esas empresas. Como les recuerdo, México desgraciadamente no desarrolla tecnología. Por ejemplo, ya les dije aviones, ya les dije automóviles, ¿qué más? Plantas nucleoeléctricas, hidroeléctricas y demás. ¿Quiénes las fabrican? ¿Quiénes las venden? Sí hay fabricación mexicana, pero tecnología extranjera. No hay tecnología mexicana en esas áreas. Entonces, estos estímulos, desgraciadamente, no pueden ser bien utilizados, o más bien no son utilizados por las empresas nacionales. Ok, pues ni modo. Así es esto. En la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos, 96%. Autotransporte público, 93%. En otras actividades no especificadas, 85%. Empresas de transporte siguen con este beneficio que sí es muy alto, y dense cuenta de algo. Hace mucho tiempo, bueno, también hace pocos años, el transporte era la panacea aquí en México. ¿Por qué? Porque era régimen simplificado obligatorio, con muchas facilidades y muchos estímulos fiscales. Uno de ellos es que, por ejemplo, tú podías deducir X porcentaje de tus ingresos, así, a ciegas, como la deducción en el arrendamiento. Tú aplicabas un porcentaje y era completamente deducible sin necesidad de comprobar. Entonces tú metías muchos gastos ahí, lo hacías deducible y no necesitabas comprobarlo. Y ahorita aquí tenemos este estímulo que también les aplica a las empresas de transporte. Y si ustedes chequen quiénes son los empresarios en México dueños del transporte público o de carga, ya verán por qué está este estímulo. ¿Ok? Bueno, y son especulaciones mías, no me hagan caso, no dije nada y vamos a continuar. Artículo 2. Los contribuyentes a que se refiere este decreto, es decir, los que apliquen, que tengan derecho a la aplicación de este estímulo, que inicien actividades, podrán aplicar la deducción prevista en las fracciones, o sea, la deducción inmediata, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite previsto, o sea, los millones. Si al final del ejercicio exceden del límite citado, deberán cubrir el impuesto correspondiente por la diferencia entre el monto deducido y el monto que debió deducir. Es decir, si yo lo apliqué y resulta al final del ejercicio que sobrepasé el monto de ingresos máximo, ni modo, hago dos cálculos. El primero ya lo hice, que fue la deducción inmediata. El segundo, el de la deducción que le correspondería si hubiera sido en línea recta conforme al 34 y 35 de la ley, que son las tasas máximas anuales. Entonces, la diferencia me va a generar un impuesto a cargo y ese impuesto a cargo sería el que tendría que pagar. Aquí lo curioso es que no dice que se tenga que actualizar, nada más dice págalo, pero no dice actualízalo. Bueno, supongo yo que debería. No lo menciona, pero en teoría, por lo que es correcto, sí se debería actualizar. Recargos no causaría recargos porque no derivó de una invasión, ni una omisión, ni de un pago extemporáneo, sino de una
un aprovechamiento de un estímulo, que al final no me beneficiaba o no debería aplicarlo, pero eso es otra cosa. Ese impedimento fue posterior. Ok, entonces puede haber actualización, pero no recargos. Luego dice aquí, la opción a que se refiere este decreto, es decir, con cuáles activos no puedo aprovechar el beneficio y no les puedo aplicar la deducción inmediata. ¿A quiénes no les aplica este estímulo de deducción inmediata de bienes de activo fijo? Dice, artículo 2, párrafo 3, la opción no podrá ejercerse cuando se trate de mobiliario y equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente, ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la aerofumigación agrícola. Esto lo digo porque algunos utilizaban drones para algunos servicios que utilizaban y los clasificaban como aviones, y en algún momento quisieron aplicar ese estímulo y se lo rebotaron. No tenían la clasificación de aviones. Sí eran aeromotores, pero no eran aviones. Un pequeño detalle en los conceptos, pero la autoridad fue un poco más específico. Aviones de aerofumigación agrícola. O sea, un dron sí es un aeromotor, pero no es un avión, menos de aerofumigación agrícola. O sea que no podían aplicar este estímulo. Y como les decía, poco a poco se ha estado limitando la aplicación de este estímulo. Anteriormente no había problema. Incluso después, cuando empezaron a limitarlo, en algunos casos decían será aplicable solo a ciertas regiones del país. Es decir, que no a todo el país se puede aplicar esa deducción inmediata. Aquí solamente habla de conceptos a los cuales no se aplique. Pero en otros decía, aparte de cuáles no se aplica, algunos decían, estos te los permito, pero en esos estados no. Así era el estímulo anteriormente. Digo, el primero era completo, a todos y en cualquier lugar del país. Después, no a todos, y después, no a todos ni en todo el país. Los que apliquen este estímulo adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal del ejercicio, porque se calcule el coeficiente, el importe de la deducción a que se refiere el artículo primero de este artículo. O sea, en el ejercicio en que yo haya aplicado la deducción inmediata, por ese ejercicio del cual tenga que calcular un coeficiente de utilidad, puedo disminuir o sumar esta deducción inmediata, según sea. Lo que no puedo hacer es que cuando aplique ahorita, porque vamos a ver qué pasa en los pagos provisionales. Hay una deducción ahí, pero en esos pagos provisionales, aunque son del mismo año donde apliqué la deducción inmediata, lo que no puedo modificar es el coeficiente, porque ese coeficiente vino del año anterior en el cual no apliqué esa deducción inmediata. Por eso no lo puedo afectar y no me lo permite. Dice aquí, quienes apliquen este estímulo podrán disminuir de la utilidad fiscal determinada de conformidad con el artículo 14, fracción 3 de la ley del ISR, es decir, el que habla del cálculo del pago provisional, dice el monto de la deducción inmediata efectuada en el mismo ejercicio en los términos de este artículo. El citado monto de la deducción inmediata se deberá disminuir por partes iguales en los pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate a partir del mes en que se realice la inversión. La disminución se realizará en los pagos provisionales de manera acumulativa. Dice aquí, entonces, recordemos, se puede aplicar esta deducción en los pagos provisionales por partes iguales y de manera acumulativa, es decir, por decir una cantidad, si el monto de la deducción es de
100,000. Esos 100,000 los divido entre el número de meses a partir del mes en que lo adquirí y hasta el final. Por ejemplo, si lo adquirí en junio, entonces tendría de julio hasta diciembre, 6 meses. Entonces esos 100,000 los divido entre 6 y lo que me dé sería lo que aplicaría en cada uno de los meses. Vamos a hacer aquí el cálculo. 100,000 entre 6 me da 1666.67. 1666.67 en cada uno de los meses. Estos, no está mal aquí, te puse 10,000, son 100,000. Ok, 16,666.67 dice en partes iguales pero de manera acumulativa. Entonces en julio aplico 16,666, en agosto aplico otros 16,666.67, voy a tener 33,333.33 a esos en el siguiente mes, que sería septiembre, serían 50,000. Y ahora 50,000 le sumo los 16,000 y cacho. En octubre tendría 66,666. En noviembre 83,333. Y finalmente en diciembre tendría 100,000 pesos. Por eso es que es a partes iguales y de manera acumulativa. Entonces eso se lo disminuiría en la utilidad que determiné después de aplicar el coeficiente en cada uno de mis pagos provisionales. Esto lo vamos a hacer en un caso práctico. Aquí falta algo, nada más explicar qué pasaría si, además de que yo ya apliqué la deducción inmediata, resulta que vendo este activo fijo. Compro, no sé, un automóvil en el mes de mayo, le aplico deducción inmediata, deduzco en cada uno de los meses y resulta que en octubre lo vendo. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tendría que hacer en este caso? Eso sí está previsto. Dice en el artículo 3º fracción C, inciso C, de este mismo decreto, dice: cuando los bienes se enajenan, me regreso al B y dice: considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes el total de los ingresos percibidos por la misma. Es decir, si yo voy a vender este automóvil que compré en mayo, lo vendo en el mes de octubre, como ya apliqué deducción inmediata, el precio que yo obtenga de la venta no tiene costo fiscal. Es decir, no le disminuyo el monto original pendiente actualizado, sino el total del precio al que lo di es para mí un ingreso acumulable. Y después dice: se podrá efectuar una deducción por la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión ajustado los porcientos que resulten conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción citada y el porciento de deducción inmediata aplicado al bien de que se trate, conforme a lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Pues que a lo mejor yo no vendí mi automóvil en el mismo año. Digo, yo hice ahorita un ejemplo que en octubre. ¿Qué tal si lo vendo en 2 años? Hay una tabla
que me marca cuál fue el porcentaje de deducción inmediata que apliqué y el número de años transcurridos desde la compra hasta la venta, y me va a decir qué porcentaje de estímulo como deducción adicional me corresponde. En este caso, si yo lo hubiera vendido en octubre, el estímulo sería pequeño porque tendría pocos años transcurridos. Vamos a verlo. Voy a tener aquí un caso práctico. De hecho, cuando tengan el material aquí en este video, vamos a adicionar este ejemplo práctico para que sea un poco más entendible, y el material desarrollado también para su estudio. Tengo una computadora que adquirí en marzo del 2017. El monto original de la inversión es de 35,000 pesos. ¿Por qué tan cara? Pues resulta que esta máquina tiene 1,5 TB de capacidad. O sea, está inmensa. Su capacidad tiene todos los paquetes que pueda haber, el Office, todo, hasta los de la competencia de Windows caben en todo mi sistema contable y demás. Todo lo tengo en esta computadora. Dice aquí que lo primero que tengo que hacer, artículo 3, voy a hacerlo en el orden en que lo aplicaría, no en el orden en que lo menciona la ley, porque tiene una pequeña no es diferencia, más bien desorden. Voy a iniciar con el artículo 3. Dice: los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en este decreto por los bienes a los que la aplicaron estarán a lo siguiente. Y dice: el monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde que se efectuó la inversión y hasta el cierre del ejercicio de que se trate. En este caso, en mi ejemplo, la computadora lo compré en marzo del 2017 y voy a aplicar una deducción inmediata. Entonces, dice aquí que lo puedo actualizar utilizando un factor de actualización con el índice nacional de precios al consumidor del último mes, primera mitad del periodo desde el que lo compré hasta diciembre, entre el índice del mes en que lo adquirí. Este cálculo, este factor de actualización es el mismo que de la deducción de activos fijos, nada más que hay que ver los periodos aplicables para la actualización, pero la forma en calcularlo es la misma. Entonces, si mi artículo lo compré en marzo, desde marzo hasta diciembre, yo tengo 10 meses. Entonces, último mes, primera mitad, tendría julio del 2017 y el mes de adquisición marzo del 2017. El índice de julio todavía no sale. Voy a tomar un índice estimado, un índice supuesto. Recuerden, esto es supuesto porque todavía no se ha publicado este índice de julio. Es 126.8353. Es el que yo estoy estimando. Después, índice de marzo del 2017, es decir, está 126.087. Y en la división, 126.8353 entre 126.087 me da 1.0059. Entonces le aplico a los 35,000 pesos que me costó este factor de actualización de 1.0059 y me da un monto original actualizado de 35,206.50. Ahora sí, me voy a la tabla de porcentajes aplicables de deducción máxima inmediata y me dice que para el 2017, para los artículos de computadora, los sistemas de cómputo y demás, le corresponde un 94%. Entonces a los 35,206.5 le aplico el 94% y me va a dar 33,094.11. Ese sería
el monto de la deducción inmediata que puedo aplicar en este año. Ya lo calculé y esto es lo que yo voy a aplicar en el ejercicio. Pero ahora voy a aplicar el beneficio que tengo de disminuirlo en mis pagos provisionales. Acuérdense, dice, lo tengo que aplicar de forma equivalente a los meses de este periodo de manera acumulativa. Entonces los 33.094.11 los divido entre el número de meses transcurridos desde marzo hasta diciembre. Son 10 meses. Entonces me da 3.309.41. En el mes de marzo, en la declaración de pago provisional de marzo, una vez que aplique el coeficiente de utilidad, le voy a disminuir 3.309.41. Después, en el mes de abril, voy a disminuir los 3.309.41 más otros 3.309.41 que son los del mes de abril. Entonces, eso es proporcional y de manera acumulativa me darían 6.616.80. Yo enajeno esta computadora a la que le apliqué deducción inmediata. Fecha de venta. Lo adquirí en marzo de 2017 y la vendo en julio 2019. Tengo algunos años de actualización, algunos meses. ¿Qué tengo que hacer? Dice aquí que voy a actualizar el valor, artículo 3º, fracción, inciso C, dice aquí, cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá efectuar una deducción por la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión actualizado, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que se haya efectuado la deducción señalada en el presente decreto. Ojo, dice que en el ejercicio en que se haya presentado la deducción, no en el que se haga la enajenación. O sea, la actualización solo va a ser por el año en que aplique la deducción inmediata. No se vayan a confundir y lo quieran actualizar hasta el ejercicio o hasta el mes en que lo enajenen. Eso es claro, ¿eh? Entonces, el mismo factor de actualización o la misma cantidad actualizada con el mismo factor va a ser el mismo al que yo le voy a aplicar esta deducción, que finalmente es una deducción adicional porque la deducción inmediata ya la apliqué en el ejercicio en que lo compré. Entonces, tomando en cuenta que lo vendo en julio del 2019, el monto original ajustado es el mismo que apliqué en su momento, 35.206.5. Dice: la deducción señalada en el presente decreto, los porcientos que resulten conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción citada y el porciento de deducción inmediata aplicado al bien de que se trate conforme a lo siguiente. Y vienen unas tablas para 2017 y 2018 y estas tablas contienen por un lado los porcentajes aplicados en la deducción y a un lado dice número de años transcurridos. En este caso, transcurridos desde la fecha de adquisición, marzo del 2017, hasta julio del 2019, son 2.31 años, o sea, 2 años. Me voy a la tabla, y donde está el número 2, que son los años transcurridos, abajito busco
el porcentaje aplicado, que en este caso fue del 94%. Entonces, en la columna que señala el año 2 y del lado donde señala el porcentaje de deducción inmediata aplicada, que es el 94%, le corresponde un 1.35%. Entonces, lo aplicable en la enajenación es a los 35.206.5, le aplico el 1.35% y me va a dar 475.29. Este sería el monto de la deducción adicional que puedo aplicar en el caso de haber enajenado estos bienes de activo fijo, a los cuales le apliqué en su momento la deducción inmediata. ¿Ok? Pues yo creo que hasta este momento todo esto es claro, no es complicado. Aquí lo que tendríamos que hacer es ver en el pago provisional del periodo en el que realicé la enajenación, es julio del 2019. Acuérdense que esta parte de la ley decía, artículo 3º, inciso B, considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes el total de los ingresos percibidos por la misma. Aquí tengo una deducción adicional. Vamos a suponer que esta computadora yo la vendo en 5,000 pesos, por ejemplo. Yo no puedo aplicar ningún costo pendiente de deducir, porque ya lo hice. Y la parte que no puede deducir no se fue aquí. Entonces, dice que debo aplicar el ingreso total. Entonces, en el pago provisional de julio del 2019, si yo lo vendí en 5,000 pesos, no importando el costo pendiente, estos 5,000 pesos los acumulo como un ingreso en el pago provisional.